a unir los demás. Tenemos aquí este escrito, es un escrito por un hermano del mensaje, está basado en Marcos 5:37, dice, y no permitió que alguien les siga, solamente Pedro, Santiago y Juan, hermano de Tiago, dice, de Santiago. Entonces Jesús tenía solamente, o sea, tenía 12 discípulos, de los cuales él sabía que uno era un diablo, ese es Judas. Pero de estos 12 discípulos, o 11 discípulos, descontando a Judas, él tenía 3 amigos especiales. Habían 3 que él consideraba en una forma especial. Y hubieron eventos y ocasiones en los cuales Jesús llamó solamente a estos 3. Y si miramos la Biblia, estos 3 amigos de Jesús son los que escribieron las cartas en el Nuevo Testamento. Tenemos las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Tenemos después la carta del apóstol Santiago, allí en la Biblia. Y tenemos también las cartas del apóstol Juan. Ahora Juan no solo escribió las cartas, también escribió el Evangelio. Y Pedro también escribió el Evangelio déjeme acordarme, de Marcos, creo que Marcos o Mateo. Pedro le dicta a Marcos o a Mateo lo que él tiene que escribir, porque Pedro fue testigo ocular de la vida de Jesús. Entonces, tenemos las cartas de Pedro, de Jacobo o Santiago y Juan en el Nuevo Testamento. Y estos 3, si uno mira las cartas, coinciden en una cosa, y en la presencia de Cristo cuando resucitó. Los tres, los 3, Pedro, Santiago y Juan, primera y segunda de Pedro, la carta de Santiago y las 3 cartas de Juan, nos hablan de la presencia de Jesucristo resucitado. Por eso Juan dice, o Juan creo que, o Pedro, dice lo que hemos visto, lo que hemos visto y hemos palpado tocante al verbo de vida. Eran amigos especiales de Jesús. En 1 Corintios 13:13 dice, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué leo esta cita o por qué está aquí? Porque el apóstol de fe, que representa la fe, es Pedro. El apóstol que representa la esperanza es Jacob o Santiago. Y el apóstol que representa el amor, que incluso durmió en el pecho de Jesús, era tan cercano, tan amigo con Jesús, que durmió en su pecho, se recortó en su pecho y durmió, que ese es Juan. Tenemos fe, esperanza y amor, que es Pedro, Santiago o Jacobo y Juan. Y en Lucas 6:12 dice, y aconteció que en aquellos días subió a un monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. Y cuando ya era de día, llamó así a los discípulos, y escogiendo a algunos de ellos, dice, que también dio nombre como apóstoles. Entonces este fue el llamamiento de los apóstoles. Él llamó a 12 para que lo sigan. En Juan 15:13 dice, ninguno tiene mayor amor que este, eh, que da alguno su vida por sus amigos. Vosotros seréis mis amigos si hiciereis lo que les digo, lo que les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe nada de su señor, mas los he llamado amigos, porque todo cuanto oí del Padre lo he dicho y lo he dado a conocer a vosotros. Entonces nos damos cuenta que Jesús tenía amigos especiales, y esto está hablando de la amistad, y estamos enfocándolo a los jóvenes. Bueno, hay más citas sobre esto, pero vamos a leer algunas del hermano Branham ahora, para entender un poco mejor el asunto de la amistad. En el mensaje que haces aquí, Elías, párrafo 40, eh, dice, eh, yo descubrí, yo he ido a otras naciones esperando que sean mis amigos, pero yo descubrí que ellos se vuelven en contra de uno. Así que puede
y usted no puede comprar la amistad con dinero o por intereses. Dice el profeta, la amistad es un don de Dios. Entonces, primer punto sobre la amistad, ustedes que son jóvenes y les gusta ser amigos, primer punto es que la amistad no debe ser por interés, ni debe ser por una influencia ajena a lo que es el don de Dios. Entonces tenemos esto, que la amistad es un don de Dios. En portugués dice, es un regalo de Dios, pero el profeta dice en inglés y en español, es un don de Dios. Dios dio un don y ese don es ser amigo o tener amigos. La amistad es un don. Así que si ustedes logran tener un amigo, deben apreciarlo. Hemos leído que Jesús tiene amigos especiales y que Jesús también llamó, dice la Escritura, en Isaías 41:8, dice que Dios llamó a Abraham su amigo y a Abraham lo respetaba como su amigo íntimo, de tal manera que en Génesis 18 nos damos cuenta que Dios dice, no le ocultaré nada a Abraham, no le voy a ocultar nada. ¿Por qué? Porque eran amigos. Y como acabamos de leer, Jesús les dice a los discípulos, ustedes no son mis siervos o mis sirvientes, mis empleados, ustedes son mis amigos, porque el siervo no conoce nada de su Señor, pero a ustedes les he mostrado todo lo que yo sé acerca del Padre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros también somos llamados a esta misma amistad, porque somos hijos de Abraham. Y si nuestro padre Abraham fue considerado el amigo de Dios, nosotros tenemos la oportunidad también de ser llamados amigos de Dios. En 2 de Crónicas 20, del 5 al 7, en especial el versículo 7, también se dice que, voy a leerlo, eh, dice, por ventura es nuestro Dios, o sea, no a la ligera nuestro Dios. Eh, no lanzaste tú a los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y no la diste para siempre a la descendencia de Abraham tu amigo. Aquí tenemos al rey, el rey se llamaba Josafat y estaba haciendo una oración a Dios y le dice, Dios, tú le diste la tierra a Abraham, tú echaste a los moradores de la tierra y esta tierra se la diste a tu amigo Abraham, tú se la diste a él y a su descendencia para siempre. Entonces nos damos cuenta que Abraham era un amigo de Dios, pero también la descendencia de Abraham es llamada a ser amigo de Dios. Ahora, eso es nuestra relación con Dios. Dios es nuestro amigo, en ese sentido. Entonces, pero no por ser nuestro amigo es igual a nosotros. Él es nuestro amigo porque Él lo decidió. Entonces dice aquí también, Amós 3:7, dice, ciertamente el Señor Dios no hará cosa alguna sin antes traerlo o haberlo revelado a sus siervos, los profetas. Entonces podemos leer esto como siervos y amigos, porque el siervo no sabe nada de lo que hace su Señor, pero el Señor a los profetas les revela todas las cosas. Entonces Dios no va a hacer nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Nos damos cuenta entonces que si Dios le muestra algo secreto a su profeta, es porque no solo es un siervo en el sentido de que es un sirviente, sino que también es elevado a la categoría de amigo. De tal manera que un día Dios quiso caminar con Enoch como amigos y caminó con Enoch y Enoch se fue con él. Y también caminó con Moisés y con otros profetas y también invitó a caminar un día al mismo hermano Branham. Eh, y dice el profeta aquí en otro mensaje de religión de Jezabel, dice, entonces, ¿qué es lo que aconteció después de esto? Escuchen, eh, después de aquel ataque, su voz caló o penetró, perdón, su voz cayó, su voz, después de esto, su voz se apagó, se menguó. Nadie más oyó la voz de Dios. Dios salió de la escena y él dice, Elías, tú has sido mi mensajero y tú, eh,
conoces a todo Israel y ellos te conocen a ti. Ahora ven aquí, al desierto, y quédate aquí, lejos de ellos, y sepárate, pues yo voy a hacer algo. Yo voy a mostrarles que para que ellos se desesperen y busquen mi mensaje. ¿Y qué aconteció? Hubo guerra, hambre y hubo peste, dice, cuando Dios sacó al profeta de la escena. Bueno, mensaje: ¿qué casa me edificaréis? Dice, no solo nuestro mensaje debería ser el fuego de la hora, pero debería ser la llama en nuestros corazones. Dice, comenzó a sentirse que todos estamos acomodados y distanciados, dice, del espíritu. Pero esto se volvió en algo natural para nosotros. Nosotros debemos adorar a Dios en espíritu, donde está el Espíritu de Dios. No solamente nuestro mensaje debería ser el fuego de la hora, más debería ser una llama o un fuego en nuestros corazones. ¿Lo entienden? Tiene que estar en nuestros corazones. O entonces nosotros no podemos presentar el mensaje correctamente a las personas. El propio Espíritu es el que tiene que llevar este mensaje. Oh, yo estoy confiando y creyendo que en cada uno de vosotros, de ustedes son verdaderos cristianos, hablando de la amistad con Dios. ¿Por qué? Porque la amistad es algo que uno desea, que algo tiene por dentro, que es un don de Dios. Entonces, como somos amigos, deseamos estar el uno con el otro y nos entendemos. Hay amigos especiales con los que uno a veces le pega una mirada y el otro ya sabe lo que está pensando. Y hay esa dinámica en la amistad. Entonces dice el profeta que con nosotros debería ser lo mismo con Dios, que no solo el mensaje debería ser la luz de la hora o el fuego o la llama de la hora, sino que esa llama debería estar en nuestros corazones. Porque si no está ese fuego en nuestros corazones, no podemos presentar el Evangelio correctamente, porque tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Entonces, eh, sigue hablando el hermano Branham, como el profeta es el amigo de Dios y nosotros somos llamados a ser amigos también de Dios. Pone el ejemplo en el mensaje El Absoluto y dice, ¿qué es esto? Dice, el absoluto de la mujer era el profeta y el absoluto del profeta era Dios. Y él estaba junto con la palabra. Entonces, dice luego en otra cita el hermano Branham, si tienes tiempo, por favor, explica Mateo 10:41. Deseo saber cuál es la recompensa del profeta. La escritura dice que el que recibe a un profeta, merced de profeta recibe. Eso dice la escritura. Entonces aquí dice el hermano Branham, ahora bien, Jesús dijo, aquel que recibe a un profeta en la calidad de profeta, él recibirá el galardón de un profeta. Y, y el galardón de ser, el galardón de profeta, la recompensa de profeta, es llegar a ser amigo del profeta. Ahora, ¿quién es el profeta? Jesucristo es nuestro profeta. Es la palabra del Señor Jesús. La palabra de Dios es Cristo y ese es nuestro amigo. Y nosotros hemos recibido en esta edad un profeta. Por lo tanto, hemos recibido el galardón o el ser amigos del profeta. Al hermano Branham no lo conocimos, no lo hemos visto, solo lo hemos oído, pero como somos amigos de la palabra, podemos entender lo que otros no entienden. Como acabo de decir, cuando uno es amigo de otro, hay algo, hay una dinámica que se da. Esto es lo espiritual. Este libro es bastante, aunque está dedicado a los jóvenes, es bastante espiritual por las citas que estoy encontrándome aquí, pero lo podemos aplicar y lo podemos entender también en una forma natural, que es la amistad. Entonces dice, quien recibe a un justo, recompensa de justo recibe, recibirá justicia de justo. ¿Y qué es eso? Y si ellos lo desean saber, es que la recompensa del profeta es ser amigo del profeta. Esa es la recompensa. Él llega a ser tu amigo.
El que recibe a un profeta, recibe la amistad del profeta. Y el que reciba a un justo, o sea, a uno de ustedes, hijos de los profetas o hijos de la palabra, recibe ese beneficio. Llega a ser amigo o hecho amigo del justo. Entonces, esto es bien interesante. La bienaventuranza olvidada. Eh, dice el profeta, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros cuando os injurian, os persiguen y los ridiculizan, y así es más, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Regocíjense y alégrense grandemente, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. O sea, hay un beneficio. Sé que querían oír sobre la amistad tal vez con sus amigos, con sus compañeros de iglesia o de curso, y la amistad que no conviene en el mundo, pero estamos enfocándolo en este sentido. La amistad es un don de Dios. Dios nos dio un don, y un don es un regalo, y ese regalo era Jesús, el Hijo de Dios. Y Él vino y se entregó, y nosotros al recibirlo a Él, al aceptar su sacrificio, somos hechos amigos. Entonces, como somos amigos de el que, el que nos recibe a nosotros en esa misma condición o calidad, recibe los efectos benéficos de la amistad. Entonces nos damos cuenta que por causa de Cristo somos perseguidos y somos también vituperados, avergonzados y todo esto, pero no importa porque a los profetas le hicieron lo mismo y nuestro galardón es grande en el cielo. Tenemos amistad e influencia. También dice el profeta en otra cita que él hizo nuevos amigos, pero nada se compara a los antiguos amigos, porque dice hay algo especial con los antiguos amigos. No sé si han leído eso, está en los sellos, en las primeras páginas, creo que en la página 1, dice que hay algo especial con relación a los viejos amigos, que nunca uno se puede olvidar de ellos. Pueden pasar años y todavía son amigos de uno. Yo tengo amigos, por ejemplo, que desde que yo estudiaba, yo terminé el colegio a los 18 años y hoy día tengo 35 años y todavía tengo esos amigos, porque no hay nada como los antiguos amigos. Y antes de eso, tengo amigos que son amigos en la iglesia, por ejemplo, la hermana Blanca, el hermano Ismael, somos amigos desde que éramos niños, desde que yo tenía 13 años y hoy día tengo 35. Entonces van 22 años de amistad y uno conoce más hermanos en el camino, pero se cumple lo que dice el profeta, que no se compara con la antigua amistad. La antigua amistad porque uno crece con el otro y hay un beneficio en eso. Nosotros nos conocemos, como somos amigos, podemos decirnos las cosas en la cara. Si yo actúo mal, me saben entender. Si ellos cometen un error, yo los sé entender. Y la amistad, como es un regalo, no es algo que uno, eh, al ser un regalo, es algo que Dios lo da, que Dios lo pone. Entonces uno debe cuidar los buenos amigos. Si Dios les permite a ustedes tener gracia de hacer amigos cristianos, deberían cultivar esa amistad y cuidarla y llegar a ser buenos amigos en Cristo. Tenemos en la escritura. Ahora, un amigo no significa que es el que te soba la espalda, porque aquí mismo estamos leyendo que uno al recibir a un profeta llega a ser amigo del profeta. David, en una ocasión, él pecó y el que vino a reprenderlo por su pecado no fue su amigo Jonathan, fue el profeta. El profeta vino y descubrió el pecado de David y le dijo, tú pecaste de tal manera que debes morir. Entonces David se pudo arrepentir porque su amigo verdadero le estaba diciendo que él había faltado, que él había caído, que él había pecado. Entonces David pudo recapacitar porque un amigo le dijo la verdad. A veces pensamos que un amigo es uno que nos tapa todas las cosas y nos soba la espalda y nos dice todo está bien,
te fumaste un cigarro, pero está todo bien, te descarriaste, pero está todo bien. No, Jonathan nunca reprendió el mal en David. Jonathan, dice la escritura, que el alma de Jonathan fue unida al alma de David. Fueron amigos del alma. Pero esa amistad, aunque hay sombras y tipos y cosas buenas que rescatar de eso, nos damos cuenta que Jonathan nunca reprendió la falta de David. Pero el profeta, aunque no estaba ligado en el alma con David, fue un verdadero amigo al decirle de su error y de su falta. Entonces, cuando mis amigos vienen a mí y me dicen en qué he fallado, yo no me enojo con ellos porque la amistad es un don. Ahora, si recibimos un profeta, recibimos el beneficio de un profeta, que es la amistad. Y ser amigo del profeta no significa que no nos va a decir nada. Ser amigos de Dios no significa que Dios no nos va a reprender, que Dios no nos va a castigar si nos portamos mal. Significa que Él está dispuesto en todo tiempo a reprocharnos y a reprendernos en el caso de que hemos faltado. Y cuando estamos haciendo las cosas bien, Él también nos anima a seguir adelante. Y también nos dice la Escritura que a nosotros vamos a ser perseguidos, pero tenemos que ser, somos bienaventurados, y la palabra bienaventurado es dichoso o feliz. ¿Cómo puedo ser yo dichoso o feliz cuando en el mundo me persiguen? Mire, la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si el mundo es nuestro enemigo, no es nuestro amigo, estamos bien. Si en el mundo se burlan de nosotros porque nos estamos parando por la palabra, en el caso de las niñas, porque no andan pintadas, porque no tienen novio, porque no andan aquí y allá metidas en cosas, porque no se visten inmoralmente, porque no usan maquillaje, porque se dejan su pelo largo y hacen lo que dice la escritura, lo que dice el profeta, la Biblia. Entonces, y por eso el mundo los rechaza, gloria a Dios, porque hemos recibido la amistad de otro, no la amistad del mundo. Jesús dice, hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, el cual el mundo no conoce, porque no le ve, no puede recibir, dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Entonces nosotros recibiríamos el Espíritu Santo porque tenemos un beneficio en ser próximos a la palabra, aceptarla en nuestro corazón, recibimos el beneficio, y el beneficio es la amistad. Y el Espíritu Santo es enemigo del mundo. Y nosotros al pararnos por la palabra, el mundo mismo nos aborrece por esta causa, y gloria a Dios por eso. Si alguno es perseguido o vituperado porque usa una falda, porque ha cambiado su modo de vivir, porque Cristo lo ha hecho, y entonces debe dar gloria a Dios y debe dar gracia porque ha recibido el beneficio de un profeta, que es ser amigo de la palabra. Un profeta siempre es la palabra. Moisés fue la palabra para su día, Elías fue la palabra para su día, Jesús era toda la palabra hecha carne. Cada profeta en una porción, pero Jesús es toda la palabra hecha carne. Y cuando nos rendimos a Él y nos acercamos a Él, recibimos el beneficio de profeta. Y el mundo comienza a burlarse de nosotros, a despreciarnos literalmente, eh, incluso a perseguirnos y a acosarnos en el sentido de alejarnos de esa amistad. Porque cuando somos amigos de la palabra, y la palabra es nuestro amigo, el mundo lo percibe de alguna manera, y en todos lados donde vamos a tener problemas. Porque la Escritura dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces dice en otro mensaje, en el mensaje cuenta regresiva, párrafo 19, y Dios, eh, déjanos ser contados dignos a través de la sangre de Jesús, no por nuestra dignidad, sino por la sangre de Cristo. No reclamamos méritos propios, o sea, no tenemos ninguna buena obra, pero a través de los méritos, haznos ser dignos por los méritos de Cristo, de, de, de nosotros estar de pie en aquel día, eh, por cuanto estamos confesando ahora nuestros errores y deseando estar de pie en tu justicia. Como ese gran profeta Daniel y todos aquellos que se levantaron
cuando las recompensas fueron dadas. Hasta allí, Señor, haznos instrumentos en tus manos. Está orando el hermano Branham aquí y nombra a Daniel. Y Daniel, dice la escritura, que tenía 3 amigos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos, Daniel y sus amigos, no se quisieron contaminar con la comida del rey, y durante 10 días creo que fue, o más tiempo, ellos se mantuvieron comiendo legumbres, pero no se contaminaron con la comida del rey, no se contaminaron con las cosas del mundo. Y al estar en amistad con el profeta y en comunión con el profeta y haciendo lo que el profeta estaba haciendo, si Daniel entonaba un himno, ellos estaban entonando el himno con él, por así decirlo. Si Daniel comía legumbres, ellos comían legumbres con Daniel. Y ellos comían de la misma olla y del mismo plato tal vez que Daniel. Y después de 10 días, cuando vinieron a ver a los jóvenes amigos de David, de Daniel quise decir, hallaron que estos al comer solo legumbres estaban más robustos y más fuertes, o sea, tenían un beneficio en haber sido amigo del profeta y haber hecho lo que su amigo profeta hacía, recibieron el beneficio del profeta. Ellos estaban más robustos, se veían más jóvenes y más fuertes que todo el resto de la gente que comió de la mesa del rey. Eso lo dice la escritura en el libro de Daniel. Entonces hay algo en cuanto a la amistad, en este caso la amistad con Cristo y enemistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemiga, el que es amigo del mundo, el que ama al mundo, las cosas del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y mundo es sistema. Entonces, pero el que ama a Dios y se hace amigo de Dios, podemos decir, es constituido enemigo del mundo. Es una guerra declarada. Somos amigos, seamos amigos de Dios. El buen pastor de las ovejas, párrafo 8, dice, no hay nada como tener buenos y verdaderos amigos de confianza. Un amigo de confianza. Ahora esto lo podemos aplicar a la amistad el uno con el otro, pero este libro, aunque está enfocado a los jóvenes, habla de la amistad con la palabra, con lo que es el profeta, con lo que es Jesucristo. ¿Podemos tener confianza en la palabra? Sí, porque un amigo no falla. Dice la escritura que hay amigos que son más unidos aún que los hermanos. Y Jesús, la palabra es nuestro amigo. Entonces dice aquí, no hay nada como tener amigos verdaderos y buenos, dice, de confianza. Y cuando los problemas son intensos y vienen sobre usted, usted puede ir a ese amigo y sentarse y apenas explicar esto a ellos, hablarlo con ellos, hablar cosas en confianza con amigos, dice, cosas personales, y entonces eh, doblar las rodillas o arrodillarse y orar juntos y saber que esta persona es un buen hombre o una buena mujer salvo por Dios en que usted puede colocar su confianza. Entonces el profeta dice que nosotros podemos ser amigos el uno del otro y confiar el uno en el otro. ¿Y por qué? Porque yo le voy a contar mis cosas a mi amigo Ismael. ¿Con qué fin? ¿Para que él me tape la espalda o para que él me ayude a orar? ¿Se dan cuenta que es diferente? Cuando David pecó, el profeta vino y le declaró su pecado y le dijo qué mal había hecho, y David tuvo que arrepentirse de su pecado, porque ese es un verdadero amigo, ese es un buen amigo. Y aquí Lemon Branham, el buen pastor de las ovejas, nos dice que hay amigos verdaderos de confianza, a los cuales uno puede ir y decirle, hermano, ayúdame a orar porque tengo tentaciones, el diablo me está probando, estoy siendo sacudido por el diablo, el mundo me viene por aquí, me quiere atrapar y yo necesito la oración. Hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice que si una joven era violada y ella no gritaba pidiendo auxilio, ella era culpable de la violación, aunque ella era violada, pero por no gritar era como si ella estuviera consintiendo o dejando al que la viola violarla. Entonces ella estaba, como estaba consintiendo,
era considerado fornicación, o como que ella se puso de acuerdo con su agresor para acostarse. Entonces, ¿y cuál es la enseñanza de eso? Que cuando ustedes tienen problemas espirituales, tienen que gritar. ¿Y cómo voy a gritar? A veces puedo tomar el teléfono y decirle, amigo, amiga, ora por mí. Y pedir auxilio, auxilio espiritual, que es en oración, en ayuno, el uno por el otro, y también juntándonos, cuando nos juntamos no solamente, en el caso de las niñas, juntarse a cocinar, eso está bien, les da una buena amistad, se van conociendo, sus gustos, se van pasando recetas el uno y el otro, si tocan instrumentos se juntan a tocar música, pero júntense a orar, propónganse leer un mensaje. Sabes que tengo hartas pruebas. El otro le dice, yo también tengo pruebas. ¿Qué podemos hacer? Busquemos un mensaje o leamos un libro de la Biblia. Y el domingo cuando nos veamos, lo compartimos y vemos que Dios te habló a ti y que Dios me habló a mí. Eso es lo que yo hacía con mis amigos cuando era joven, cuando era más niño, cuando tenía 13 años. Mis amigos eran Ismael, Eduardo, Jonathan, Blanca, Elizabeth, y nos podíamos juntar y nos juntábamos de vez en cuando a leer al profeta, y o leíamos cada uno en su casa o escuchábamos un mensaje y después nos juntábamos y compartíamos qué es lo que Dios nos había entregado a cada uno, y a veces Dios le mostraba a uno algo que yo no había visto, pero eso que él vio servía para mi vida. Entonces Dios le dio a él la respuesta para mi problema, para mi necesidad, y viceversa. Y a veces las hermanas también recibían estas revelaciones o respuestas, y como somos amigos y éramos amigos, podíamos nosotros conversar las cosas y sobrellevarnos, o sea, yo ayudarle a uno a llevar su carga, porque él no estaba solo orando y peleando, yo estaba orando por él, y otro me ayudaba a mí a llevar mi carga, no estaba solo peleando, no era yo solo contra el mundo entero, sino que habíamos dos o tres orando el uno por el otro, siendo amigos, porque un amigo verdadero, lo acabamos de leer, es uno que da su vida. No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y sabemos que ese fue Jesús, pero si hay una amistad verdadera, si Dios dio un don de amistad, de ser amigo, entonces puedo yo, si el amigo por excelencia, que es Cristo, dio su vida por nosotros cuando éramos malos amigos, eh, puedo yo hacer una oración por mi buen amigo, por mi buena amiga. Entonces, ¿puedo hacer yo un sacrificio por el otro? Sí. Y eso es colaborarnos con ayuno, oración los unos por los otros. Y a veces cuando vemos a uno desanimado, animarlo a seguir, a pararse. Y somos invitados a ser parte de esta amistad. Mensaje sed, el profeta dice en el párrafo 100, cuando yo era un niño o un joven, yo me recuerdo que fui criado en una familia muy pobre. Y yo me recuerdo que muchas veces yo salía con amigos, con los amigos, y yo no podía vestirme así para ir a un lugar decente, dice. Pero yo no sé, había algo con las personas que a mí me gustaba. A mí me gustaba de estar con ellos, con sus amigos. Aunque él no se vestía igual porque era pobre, era muy pobre el profeta. En ocasiones no tenía zapatos, no tenía camisa, andaba con un abrigo en pleno verano, un abrigo que un adulto ya lo desechó. Entonces la mamá tomó ese viejo abrigo y lo cosió y le hizo un traje a él para que pudiera andar un poco con algo encima, no a guatapelá. Entonces, aunque él no tenía los recursos tal vez, o no estaba en el nivel económico de sus amigos, porque esa es una realidad. Hay familias con deuda, hay familias sin deuda, hay familias que ganan más dinero que la otra, pero independiente de cuánto gane uno y cuánto gane el otro, qué es lo que tiene uno y qué es lo que tiene el otro, la amistad es un regalo, es un don. Y como es un don, es probable
y muy probable que hayan amigos que tengan pocas cosas en común, porque la amistad es un don de Dios. Entonces dice, a mí me gustaba ir con esas personas, pero yo era más o menos como llamaríamos hoy la oveja negra del grupo, claro, si era el pobre, si era el que había que apoyar siempre con economía, vamos a tomar un helado, ya, ya, yo le pago a Billy, yo le pago a William Branham porque él no tiene. Entonces en ese sentido era, pero eran sus amigos. Dice luego, y cuando yo fui salvo, encontré aquel algo en mí. Dice, por lo cual yo tenía sed de un amigo. Yo era pobre, ellos me despreciaban, era la oveja negra, mis amigos tenían auto, yo no tenía auto, a mí había que pasarme a buscar, a mí había que comprarme, si se iban a comer un hot dog, un completo, había que pagarle el completo a él, entonces en cierta forma era una carga, pero cuando él fue salvo, él encontró algo que calmó su sed, él quería ir con esa gente, aunque esa gente lo trataba mal a veces, chuta, Billy no tiene para comprarse un chocolate, compartamos con él. Pero cuando él encontró a Cristo, dice que su sed por amistad se apagó, porque Cristo dice, alguien que será un compañero para mí, dice, alguien en el que yo podría confiar, alguien en que la gente podría aceptar hablar sobre sus problemas. Y cuando yo encontré aquella real y verdadera satisfacción, cuando yo encontré a Jesucristo, aquel real y verdadero que satisface y sacaría toda aquella sed de mí, saciaría toda sed, dice, de alguna cosa, y simplemente parece que no hay nada que pueda tomar el lugar de él. Entonces el profeta dice que, ¿por qué nosotros, ustedes los jóvenes en especial, buscan amistad? Buscan, porque hay una sed en nosotros por amistad, pero hay verdaderos amigos y falsos amigos. O amigos con los que uno tiene harta afinidad, pero no te conviene, porque ese amigo, entre comillas, nunca te va a decir la verdad. Los amigos mundanos nunca te van a dar un buen consejo, porque para empezar no tienen la palabra, pero un amigo cristiano sí te va a dar un buen consejo, te va a ayudarte a orar, está dispuesto a ayunar por ti, está dispuesto a orar por ti, a sacrificarse por ti. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. No hasta el momento. Ok, ¿le está gustando el tema? Sí. Jesús tenía un amigo y era Lázaro. Juan 11:11 dice así habló. Y después les dijo, Lázaro, nuestro amigo, era nuestro amigo, dice, duerme, mas yo voy a despertarlo de su sueño. En el mensaje entonces vino Jesús, párrafo 7, más hay una pequeña historia en la que yo estaba leyendo El príncipe de la casa de David. Esta historia que estaba en un libro, el profeta la nombra. Y bueno, esta historia yo la tengo en el canal de YouTube, se llama El Príncipe de la Casa de David. Es un audiolibro, es bastante largo, son varios extractos de historias de ese libro. Está adaptado a la vida de Jesús, mostrada desde el punto de vista de un testigo. Es un libro ficticio, pero es bien apegado a la escritura. Y el profeta lo nombra aquí. Dice, yo estaba leyendo en El Príncipe de la Casa de David que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. En ese libro habla que eran amigos. Dice, eso que lo dejó en mi corazón, dice, el ser amigo de Jesús. No podría haber un amigo mayor o mejor en todo el mundo de lo que puede ser Jesús. Jesús es nuestro amigo. Ahora Jesús eh, tiene un cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y si usted puede tener un amigo con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Es mejor tener un amigo creyente que un amigo mundano, porque el creyente siempre va a poner, si es creyente verdadero,
va a poner la palabra. Entonces, si tú tienes un problema, en vez de aconsejarte mal, te va a aconsejar con la escritura, con la Biblia. Eso es lo que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes y la hermana Evelyn, o yo les puedo nombrar, y éramos buenos amigos y nos apoyábamos con las escrituras. Entonces, en la presencia de Jesús, del Señor Jesús, en el mensaje la presencia del Señor Jesús, vuelve a decir el profeta, en el párrafo 27 dice, ahora somos enseñados por la historia que Jesús, después de que él partió de su propia casa y vino a morar con su amigo Lázaro, es como dice el libro de ficción que se llama El príncipe de la casa de David. Sé que algunos de ustedes, ministros, tal vez quise quizás todos los ministros lo han leído alguna vez. Es un libro de ficción, pero es de Ingraham, no sé si es el autor. Dice, y él dice que cuando él subió para quedarse en la casa de Lázaro, porque su padre adoptivo José había muerto, cuando José murió, Jesús se fue a la casa de Lázaro. Eso dice ese libro. José había muerto, él vino a morar con Marta, María y Lázaro estaba aprendiendo a ser escriba del templo, y Marta y María eran costureras y hacían tapicería y cosas para el templo. Fin de la cita. Ahí tenemos otra vez el profeta diciendo que eran amigos, como lo dice la escritura. La escritura. En el mensaje entonces vino Jesús, del 7 de abril del 57, el profeta dice lo mismo. Dice Lázaro que el propio aquel a quien él estaba hablando era el propio Mesías, dice. Y un día él convenció a Jesús como en verdad, como era verdad, dice, y él lo obligó, eh, perdón, y dice, sí, eh, él quería oír la predicación de ese profeta, hablando de Jesús. Él fue convencido y quería oír la predicación de Jesús. Luego dice en otra parte, Lázaro eh, estaba enfermo y él mandó a llamar a su amigo, el compañero, su amigo y compañero. Él se había sentado a la mesa y había comido con él muchas veces de la misma mesa, y eso lo hizo para él, o perdón, ellos le hicieron a él un manto y todas esas cosas, y Marta y María lo habían hecho para él, un pequeño bordado, mostrando el respeto que ellos se tenían, y ahora Lázaro estaba enfermo. En el mismo mensaje, pero otra fecha, dice el profeta, él murió, dice, como en una hemorragia a los pulmones, dice, un historiador dijo esto, y sabemos que él se enfermó. En el mensaje, ¿por qué? Su amigo Lázaro está enfermo y pronto va a morir. Eso le dijeron a Jesús. Todas estas son ilustraciones del profeta donde habla de Lázaro. Entonces, casi todas dice Jesús y sus amigos, o los amigos de Jesús eran Lázaro, Marta y María. Dice, ellos habían dejado la iglesia, mensaje de perseverancia, Marta había dejado la iglesia, María había dejado la iglesia para seguir a Jesús y siguieron al Señor Jesús creyendo que Él era el Mesías ungido. Y ese era su gran amigo, que Él los conocía. Y ahora Lázaro estaba enfermo y estaba listo para morir. Y el médico no podía hacer nada por él. El profeta sigue diciendo que eran amigos. Mensaje, no te envío yo. Ustedes dicen, hermano Branham, yo no sé nada. Pero si usted no cree en esto, usted no puede aceptarlo. Remueva aquella piedra de incredulidad y observe lo que sucede. Simplemente saquen la piedra. Y cuando ella obedeció a la palabra del Señor, entonces ella vio el milagro. Está hablando de remover la piedra de la tumba de Lázaro. La gente dice, no sé, no sé, no sé, pero saque la piedra, dice el profeta y ve el milagro, porque recibirá merced de profeta. Yo había oído, más ahora veo, dice el profeta, el propio creador, el mismo, cuando él resucitó a Lázaro de los muertos, él dice, no he estado aquí por una... ¿Dónde está la sepultura? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
El propio Dios que dijo sea la luz, alzó la voz y habló, y un hombre que ya se había despedido de ellos, dice, que estaba en la sepultura, vino a resucitar, dice. Eso es cierto y eso vino a acontecer. Y hay muchos así en esta hora. Apocalipsis capítulo 4, parte 1, dice profeta Cristo, es la voz del arcángel, es la voz del arcángel, es la voz que llamó a Lázaro de la tumba, es la misma voz. Entonces Jesús tenía 12 apóstoles, pero 3 de ellos eran sus amigos especiales. Eso lo dijimos al principio. Y nos damos cuenta en el libro de Marcos 3, o sea, 5:36 al 43, Mateo 17 del 1 al 9, Mateo 26:36, Proverbios 18:24, que hay amigos especiales. Eh, dice el hermano Joseph Matson Bosse hizo un comentario. Tengo en este libro esto. El hermano Joseph Matson Bosse hizo un comentario. Y el comentario de Joseph Matson Bosse fue el siguiente. Cuando el hermano Branham hablaba con alguien, usted no sabía si esa persona con la que él hablaba era su amigo o era su enemigo. ¿Saben por qué? Dice. Porque ellos los trataba a todos igual. Entonces, el hermano Branham los trataba a todos como amigos, porque él tenía un don. La amistad es un don de Dios. Entonces nosotros deberíamos ser buenos amigos con todos. Si viene alguien y nos dice estoy pasando una prueba, tú sé un buen amigo para esa persona y dile voy a orar contigo, voy a orar por ti, te puedo aconsejar la escritura, lo que tengo para darte es la escritura, porque es lo que yo quiero que me den a mí cuando yo tenga problemas. Cuando yo esté en problemas, yo creo que mi amigo me dé una mano, una ayuda. Si son problemas espirituales, que me dé una ayuda espiritual. Que él tome la Biblia, tome el mensaje, me saque del error, me traiga de vuelta al camino correcto. Yo voy a agradecer eso. Entonces, como yo quiero eso para mí, yo voy a hacer eso por mis amigos también. Entonces, Joseph Matson Bosse dice aquí que él no sabía si el hermano Branham estaba hablando con un amigo o con un enemigo porque los trataba a los dos de la misma manera. Tenemos esta escritura en Proverbios 18:24. Dice, el hombre de muchos amigos debe mostrarse amigable, más hay un amigo, dice, más hay un amigo, esto está en portugués, que es más cercano que el propio hermano, o amigo llega a ser más cercano que los propios hermanos. Primero de Corintios 13:13 dice, ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos estos es el amor. Te voy a buscar otra cita, Proverbios 27:17 dice, eh, dice, como fierro con fierro se aguza, esto viene siendo como fierro con fierro se afina, no se afila, así el hombre afina con el rostro de su amigo. Eso dice la escritura en Proverbios 27:17. Mensaje del arca, dice, la palabra de Dios vivo, ella permanecerá para siempre. Dice, yo quiero que dice, yo no quiero que sea una amistad del diablo. Yo sé que él es mi amigo íntimo, dice. Yo lo he encontrado, dice, en el campo de batalla, mi enemigo íntimo. Lo voy a leer de nuevo. Yo no quiero que sea una amistad con el diablo o del diablo. Yo sé que él es mi enemigo íntimo. Dice, yo lo he encontrado a él en el campo de batalla. Entonces estoy bastante agradecido por el material con el cual estoy luchando. Con el material que estoy luchando contra mi archienemigo, dice, es la palabra de Dios. Ella permanecerá para siempre. Hay una forma de lidiar con los amigos, es tomar la palabra y aconsejarlo. Pero hay una forma de pelear con el enemigo, como aquí dice, era su archienemigo, por así decirlo, el diablo,
y él no quiere ser amigo del diablo, y hay una forma de pelear con él. La Escritura dice que la amistad con el mundo o el amor al mundo es enemistad con Dios. El que ama al mundo o las cosas del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mismo, bueno, tenemos personajes en la Biblia como Saúl, que terminó estando en contra de Dios. Primero estaba con Dios y Dios era por él, mientras él estaba en la palabra. Pero cuando él quebrantó el mandamiento, estaba en contra de Dios y Dios estaba en contra de él también. Entonces, ¿cuál es la manera de mantener la amistad con Dios? Poniendo la palabra por obra y trayéndolo a él a la escena. Y de esa manera luchar con el enemigo. La manera de un verdadero profeta de Dios, párrafo 154. Eh, eh, Dice, apenas para esconder y trayendo alguna simpatía denominacional, unos dicen que ellos quebrarán y se dice, eh, hablando recuerdan que estoy interpretándolo de otro idioma. El profeta dice, por tener una simpatía o una amistad, porque a veces por hacernos amigos nos comprometemos verdades fundamentales, comprometemos a veces nuestros principios. A veces los jóvenes por tener amigos que fuman, por ejemplo, ellos están dispuestos a romper sus propios principios, a engañar a sus padres. O los jóvenes no fuman, pero como tiene amigos que fuman, y por simpatizar un poquito con ese montón de gente que no le hace ningún beneficio a usted, sino que le hace un mal, se ponen a fumar. Entonces lo mismo están haciendo algunos, dice el profeta aquí, están por tener una simpatía denominacional, para que las denominaciones lo quieran, lo acepten, comprometen la palabra. Entonces eh, dice, la palabra de Dios durará para siempre. Sobre esa roca yo estoy parado, dice, y tengo mi esperanza para siempre sobre la palabra del Señor. Y dije que todo lo demás se vaya a pique, sea que pierda cada amigo, todo lo demás, mi amistad está en Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque por ser amigo de la palabra o por quedarse con la palabra, uno pierde amistades en el mundo. Mensaje de la religión híbrida, que este mensaje lo tienen sus padres, se llama condenación por representación, párrafo 16. Y ahora en estas reuniones aquí, ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo en alguna de estas cosas, completamente, pero que esto no quiebre la amistad entre nosotros. Yo los amo y eso es cierto. Entonces hay cosas que aunque las veamos diferentes, como somos amigos, hay una cosa que es ver o pensar diferente y otra cosa es ser amigos. Por ejemplo, el hermano Josué y yo tenemos muchas diferencias en nuestro carácter y en nuestras maneras de pensar, pero somos amigos. Entonces, una cosa es que veamos las cosas diferentes y otra cosa es que somos amigos. El hermano Branham dice así, puede que yo pelee con el hermano Neville y que no estemos de acuerdo y nos disgustemos, pero deje que algo le suceda al hermano Neville y allí estaré yo orando por él, ayudándolo. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos amigos. Eso está diciendo el profeta. Entonces el profeta dice, puede que yo predique algunas cosas en las que ustedes no estén de acuerdo, pero que esto no quiebre la amistad, porque yo le amo con todo mi corazón a usted. Entonces, cuando uno es amigo verdadero, no es amigo a interés. El profeta, volviendo al profeta, le dijo a David cuál era su pecado, le dijo cuál era su falla, y David, el profeta le dijo, tú eres un pecador y tú debes morir. Entonces David pudo haber cortado la amistad con el profeta, pero el profeta no le interesaba. Al profeta le interesaba una cosa, a mí me interesa el rey y yo tengo que decirle la verdad, porque un verdadero amigo hace eso, lo trae de regreso a la palabra. Eso es un verdadero amigo. Así que si ustedes en alguna ocasión se hallan en esa condición de presentar la verdad o mantener la amistad, yo les recomiendo que siempre presenten la verdad, porque el amor verdadero se demuestra de esa manera. Si yo no les digo la verdad a ustedes, no soy su amigo, verdaderamente soy un hipócrita.
y por ser amigo de ustedes comprometo la verdad. El primer amigo que debemos tener es la palabra. Y la palabra en nosotros nos hace a nosotros ser verdaderos amigos para alguien más. Y recuerden que el amor al mundo o a las cosas que están en el mundo es enemistad con Dios. Que aquel que ama al mundo, las cosas del mundo, es constituido enemigo de Dios. Y vemos que Saúl, por comprometer la palabra, Dios dejó de ser su amigo. Pero en el caso de Abraham, Dios fue amigo de Abraham, como hemos leído ahí en Crónica, y su descendencia para siempre. Entonces, hay amistades profundas y hay amistades pasajeras. Eh, hay niñas, por ejemplo, que tienen amigos mundanos que a los 5 meses ni siquiera se acuerdan que fueron amigos, pero como su mente es tan inmadura, estos niños o niñas, jóvenes estoy hablando, están dispuestos a enojarse con su mamá y con su papá y con todos sus amigos verdaderos por conservar esta amistad pasajera, esta amistad que solamente lo va a meter en problemas y un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos que discernir quién es nuestro verdadero amigo, qué amistad nos sirve y qué amistad no nos sirve. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿soy yo un verdadero amigo? ¿O, o para ser amigo tengo que comprometer la palabra? Si la palabra está en mí y yo no la comprometo, yo puedo ser un buen amigo para ustedes. Si la palabra está en mí y no me comprometo por simpatía con nadie, yo puedo ser un buen amigo. Entonces uno dice, ¿vale la pena ser amigo de este? ¿O que ellos sean mis amigos? Si vamos a ser amigos, hagamos que valga la pena. Y hagamos algo el uno por el otro. Y es siempre decirnos la verdad, la palabra. Y si, por ejemplo, ustedes saben que uno de ustedes le está faltando el respeto a su padre o a su madre, o son testigos de esto, como buenos amigos, deben llamarse el uno al otro aparte y decirle, vi que le levantaste la voz a tu mamá, o vi la mirada que diste cuando tu papá te dijo esto, y decirle, estás mal, voy a orar por ti para que Dios te ayude y cambie esto en ti. Eso hace un verdadero amigo. Espero que esto les sirva y les ayude. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, les escucho. ¿No tienen preguntas ni comentarios? No sé, no. Había una joven en el tabernáculo Branham que ella vivía en santidad y había otra joven que pertenecía a otra iglesia y la joven de la otra iglesia no vivía en santidad. En su iglesia le permitían hacer de todo, tener novios, acostarse con esos novios, y esta joven en esa iglesia la hacían ser la maestra de escuela dominical. Pero esta joven conocía a esta niña del tabernáculo y la niña del tabernáculo siempre se mantenía diciéndole que estaba mal la joven y se mantuvo diciéndole la verdad siempre y le decía, estás mal en tener en una semana 5 novios y acostarte con todos, está mal que fumes, que tomes y que hagas estas cosas. Y ella le decía, no importa, mi pastor me deja ser la maestra de escuela dominical. La joven del tabernáculo tal vez quería ser amiga de esta joven y ayudarla, y para ayudarla siempre le dijo la verdad. Pero esta joven, como no la consideraba una amiga, entonces no le hizo caso en su consejo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que esta joven de la iglesia que le permitían hacer de todo, se enfermó. Se enfermó de una enfermedad social. Una enfermedad social es una enfermedad sexual, de transmisión sexual.
Entonces esta joven se estaba muriendo, y cuando se estaba muriendo, el pastor que la dejaba fumar y tomar y todo eso en su iglesia, incluso ese pastor, mientras predicaba, si a él le daban deseo de fumar, decía, hermano, vamos a parar 5 minutos para salir afuera a fumar, y después que nos fumemos un cigarro, volvemos a entrar y sigo predicando. Era así esa iglesia. Entonces, era tan liberal ese pastor y la congregación que esa era su enseñanza. Pero la joven le hablaba de santidad a la joven que asistía en esa iglesia. Pero cuando se enfermó, dice la historia que el pastor dijo, bueno, la maestra de escuela dominical se está muriendo, así que tomemos a todos los niños y vamos a visitarla para despedirla y vamos a cantar algunos coritos. Y ahí estaban todos los niños de la escuela dominical y comenzaron a cantar un himno, mientras la tía de la escuela dominical, la hermana, se estaba muriendo. Las pecas se le salían y todo estaba mal en ella. Se estaba muriendo, le quedaban minutos de vida. Y cuando ella vio al pastor, le gritó, tú hipócrita, nunca me dijiste la verdad, nunca me predicaste la verdad. Y ahora por tu culpa, por no decirme la verdad, yo me estoy muriendo. Y entonces el pastor dijo, pónganle droga para que la calmen porque está alucinando. Ya la muerte es tanto que la hace alucinar. Y le pusieron calmante para que estuviera tranquila. Pero la verdad es que la joven le estaba diciendo una verdad al pastor. Estaba diciendo, ahora me voy camino al infierno y tú nunca me dijiste que el camino en el que iba yo estaba mal. Pero gritaba y decía, traigan a la joven del tabernáculo, la que siempre quiso decirme que me arrepintiera, que me acercara al Señor, que viviera en santidad, la que me dijo la verdad. A esa tráiganme, yo quiero que ella ore por mí, no este hipócrita. Y otras cosas más fuertes que dice el profeta, que la joven le dijo a su pastor, que era una hipócrita, que era un falso, que no sé qué. Entonces, si tus amigos, si tu amigo o tu amiga hoy día estuviera muriéndose, ¿qué te diría? A Moisés que está aquí, Esther, Noemí, Florencia, ¿qué te diría ese amigo? Te diría gracias por presentarme la palabra, por corregirme, por siempre querer sacarme del error, de traerme más cerca de Cristo. O te diría, saquen a ese hipócrita, saquen a ese falso amigo, saquen a ese mala influencia, mala junta. Cuando yo quería orar, me invitó a otras cosas. Cuando yo tenía problemas, nunca me dijo oremos. Sus consejos fueron malos. Es interesante esto. Entonces, si somos amigos, que valga la pena. Y si tenemos amigos, que también valga la pena. Ese sería el consejo. El que recibe a un profeta, amistad de profeta recibe. Y el que recibe a un justo, amistad de justo recibe. Y Jesús dijo, ustedes no son siervos, son amigos, porque el siervo no sabe nada de su señor, pero a ustedes yo les he declarado todas las cosas. Espero que este tema les ayude, que les ayude a considerar la clase de amigos que ustedes son y la clase de amigos que ustedes tienen y a cultivar una linda amistad entre ustedes en el Señor y que cuando pasen los años uno pueda decir, ustedes puedan decir lo mismo que podemos decir nosotros, tuvimos buenos amigos en el Señor, tuvimos buenos tiempos y cuando tuvimos batallas y estuvimos débiles o un poquito medio descarriados a veces, hubo un grupo de amigos que estuvo dispuesto a orar por mí, a llamarme, a visitarme y, y hacerme volver. Y si ahora soy un cristiano, en parte es porque Dios me dio el don de tener buenos amigos cristianos y rodearme de ellos y que ellos sean buenos amigos para mí. Y yo espero en mi corazón haber sido un buen amigo para la mayoría de ellos. Bueno, Dios les bendiga. Espero que esta última reflexión los haga meditar y orar al Señor, porque la amistad es un don de Dios. Dios les bendiga. Me despido de ustedes. Saludos, hermana Florencia, hermano Moisés, Esther, Noemí y los que más tarde oigan esta transmisión también. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.
Pórtense bien. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. No, el viernes no van. Saludos, hermana Florencia. No nos vamos. No. Ah, de veras que están enfermos. Sí. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Un gran shalom.